o el productor recomiende alguna mezcla. Y en este caso hay que saber cuál es el detergente y cuál es el desinfectante, el detergente, el principio activo y el desinfectante, principio activo de desinfección, para poder saber cuáles son las mezclas que yo puedo desarrollar o puedo generar. Las áreas específicas de limpieza, cuando uno habla de los procesos de higiene y limpieza y desinfección, están separadas dentro de un área de elaboración de alimentos entre aquellas que hablamos de suelos, drenajes y sumideros, que serían como las canaletas de desagüe, utensilios de cocina y utensilios para comer y beber, que sería lo que se utiliza en vajilla, por ejemplo, en un servicio de alimentación. En el caso de los utensilios de limpieza y paños, mopa y cepillos, los paños de limpieza pueden ser codificados mediante su color de acuerdo con su destino. Así como ocurre con las tablas, por ejemplo, las tablas de cortar en un servicio de alimentación, que existen distintos colores para distintos tipos de alimentos, cárnicos, carne roja, blanca, pescado, frutas y verduras, platos preparados, listos para consumo, pan. También existe o puede generar una clasificación por color para los paños y mopas utilizadas en los procesos de limpieza, ¿ya? En este caso, se deben codificar respecto a dónde está destinado. Por ejemplo, si hablamos de espacios sucios como los suelos, destinar, por ejemplo, por decir algo, mopas de color gris para el suelo. Entonces ustedes saben que todas las mopas de color gris, de color no gris por mugre, sino que de color originalmente gris, van a ser mopas que van a estar orientadas o destinadas para ambientes sucios, como por ejemplo los suelos. Alimentos potencialmente contaminados y sus utensilios, y aquí hablamos de las áreas donde yo puedo trabajar con estas mopas. Ustedes han visto que los Spontex, los paños Spontex son estos paños cuadrados que uno utiliza en las cocinas, que hay de distintos colores, amarillo, azules, rosados. Bueno, para eso vienen de color, para que ustedes puedan definir o dentro de un lugar, un proceso de elaboración de alimentos, por ejemplo un casino, puedan destinar todos los paños amarillos, por ejemplo, para la área sucia de desconche, los paños rosados pueden ser para el área de preparación de alimentos cárnicos, y así uno va clasificando. Y si encuentro un paño que no corresponde que el color no corresponde al área, tomo el paño y lo elimino o lo llevo al área donde debiese estar, ¿ya? También otra forma de alimentos preparados para su consumo y sus utensilios, lo mismo. Entonces, eso va a depender. No existe una categorización como si para las tablas. Esto generalmente se hace de forma interna dentro de cada servicio. Entonces, si a ustedes les toca trabajar en un servicio de alimentación, sugerencia es implementar una clasificación por color de los distintos paños o mopas o cepillos para las áreas de preparación de alimentos, ¿ya? En el caso de que los paños sean reutilizados, pensando en aquellos que no se eliminan una vez terminado el turno, sino que quedan posiblemente 2 o 3 días más, estos deben ser lavados, obviamente. ¿Cuál es el proceso de lavado? Puede ser con agua caliente, aclarado y secado totalmente. Los paños no deben quedar húmedos. ¿Por qué? Porque generalmente van a convertirse en un medio de cultivo para el desarrollo microbiológico. Por lo tanto, el proceso de limpieza y de higienización no tan solo se aplica a las áreas de trabajo o utensilios, sino que también debe ser aplicado a los paños y mopas o cepillos que se utilizan en las distintas áreas dentro de la elaboración de alimentos, ¿ya? Y el proceso de limpieza, como bien dice ahí, agua caliente, generalmente uno utiliza detergentes, desinfectantes, aclarado, que tiene que ver con el enjuague de este paño, y finalmente el secado, que esto pues, generalmente puede ser dentro de un equipo de secado o secado a temperatura ambiente, ¿ya? Pero no pueden quedar con una concentración alta de humedad. Colores recomendados, escala de Schaeffer, que esta es una de las pocas escalas que uno puede encontrar en la literatura, en la bibliografía. El colores, por ejemplo, tenemos color negro y café que se utilizan para la remoción. ¿Qué quiere decir esto? Superficies muy, muy sucias, ¿ya? Remoción total de la suciedad. Colores verde, azul para lavado, y en el caso del azul y rojo pueden ser para limpieza en spray, que en este caso pueden ser mantención de pisos con tratamiento, pisos que habitualmente tienen un tratamiento de sellado o de vitrificado, que permita tener una limpieza mucho más fácil. Y por último, el blanco, que se utiliza para abrillantador de pisos principalmente, ¿ya?
Esto, como les decía, es principalmente la escala, pero para pisos, que son las áreas más sucias que nosotros podemos encontrar dentro de un lugar donde se elaboran alimentos. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. No sé si Loreto les comentó algo de esto en la última clase, la clase antes del 18. ¿No? ¿Sabe lo que son los POEs? ¿O les suena el concepto POEs, POE? No me acuerdo. Ya, ¿ustedes hicieron algún laboratorio en el... ¿Algo les suena? Sí, lo vimos en Ciencias de los Alimentos. Sí, lo más probable es que lo vieron en Ciencias de los Alimentos y lo aplicaron en los laboratorios de Ciencias de los Alimentos. ¿Tuvieron ustedes el laboratorio, no es cierto? 2019, primer semestre. 19, 20, 21, sí. Sí, tuvieron. Entonces, cuando ustedes desarrollaron un proceso de limpieza de un mesón de trabajo, pero el primer semestre no tuvieron laboratorios. Ciencias de los Alimentos 1 creo que tiene el laboratorio. Ya, pero no importa. Como procedimiento, como el nombre lo dice, es un procedimiento operativo estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? que cualquier persona que aplique este procedimiento lo hace de la misma manera, de la misma forma, paso 1, 2, 3, 4, todos debiesen hacerlo de la misma forma, ¿ya? Por tanto, está estandarizado y en este caso hablamos de un procedimiento de saneamiento. Si hablamos de saneamiento es limpieza y sanitización. Esto se aplica cada vez que ustedes trabajen en los servicios de alimentación o en la industria alimentaria, los van a encontrar. Así que me estaban saludando afuera. Ustedes lo aplican cada vez que hacen los procedimientos de elaboración de un alimento, ustedes tienen que hacer un procedimiento operacional, ¿ya? Y estos pueden ser preoperacionales u operacionales, que es lo que en alguna parte aparece más adelante. Entonces, ¿qué podemos definir? Ya ustedes lo conocen, conceptos de definición de higiene y limpieza mediante los siguientes conceptos: destrucción, protección y prevención. Lo que vamos a hacer, destrucción de toda la carga microbiológica patógena que pudiese estar presente en la superficie o en el alimento. ¿Para qué? Para hacer una vez de protección hacia los consumidores de estos futuros alimentos y de esta manera prevenir enfermedades de transmisión alimentaria. Ese es el objetivo de aplicar correctamente un procedimiento operativo estandarizado. Ahora, en el caso de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, aparece un concepto adicional que no está aquí, que tiene que ver con la prevención también de enfermedades como una intoxicación alimentaria, una intoxicación química, producto del mal uso de un producto químico de limpieza, cloro, yodo, amonio cuaternario o cualquiera que esté siendo utilizado como principio activo dentro del detergente o el desinfectante. Los objetivos, entonces, proporcionar orientaciones operativas y prácticas para el diseño, desarrollo e implementación de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, los POEs o los SSOP. Este objetivo está en el manual. Les dejé el manual en el portal para que lo puedan descargar. No es necesario que lo impriman, léanlo. Ahí aparecen todos los ejemplos básicos o los principales de los POEs que podemos aplicar. ¿Cuáles son los POEs que habitualmente vamos a tener asociados a limpieza? Aseo, sanitización de equipos y utensilios y estructura y control de plagas. Los otros POEs también son de saneamiento, pero no están directamente relacionados a la limpieza del alimento o a la limpieza de la superficie. Tienen que ver, por ejemplo, control y seguridad de agua y hielo, que son análisis químicos y microbiológicos para determinar que el agua que se está utilizando en el servicio o en la industria es agua potable o que cumple con estándares de calidad para ser utilizado en la industria de alimentos. Salud e higiene del personal son muchos procedimientos que hablan de
cómo debo poner mi uniforme, cuál es mi uniforme, cuál es el correcto procedimiento de lavado de manos o de higiene personal, cuál es el correcto uso del uniforme, cuál es el correcto uso o comportamiento dentro del lugar de trabajo desde el punto de vista higiénico, por ejemplo, que no puedo comer dentro del lugar de trabajo o dentro del área de elaboración de alimentos. No puedo escupir, no puedo fumar. Cosas que uno dice, oh, son obvias, pero hace 2 décadas atrás lo más probable es que no eran obvias. Por lo tanto, también siguen siendo parte de la salud e higiene del personal como parte de los POEs declarados en el manual, ¿ya? Prevención de la contaminación cruzada, y acá es la categorización y la clasificación de las áreas de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Cuando ustedes hablan de ¿se acuerdan cómo es la categorización? Esto lo tienen que haber visto en ciencias de los alimentos. ¿Cómo yo evito la contaminación cruzada? Si ustedes tuvieran que explicar a alguien, ¿cómo evitarían la contaminación cruzada? Ya, o sea, todos tienen claro que no debo mezclar alimentos, ni tampoco debo mezclar áreas de trabajo. Entonces, cuando hablamos de prevención de la contaminación cruzada, es establecer a través de procedimientos qué debo hacer. Por ejemplo, si yo preparo una ensalada o preparo una carne, para evitar la contaminación cruzada. Definir las áreas, definir las tablas que voy a utilizar, los cuchillos, áreas de trabajo. En algunas partes se habla de cocina fría, cocina caliente. En otras partes se habla de área de operaciones preliminares, otras operaciones definitivas. Va a depender mucho. El concepto de operaciones preliminares y operaciones definitivas es un concepto acuñado por los nutricionistas. Si ustedes van a una empresa y hablan de operaciones preliminares y fundamentales y definitivas, la verdad es que los van a mirar con una cara de qué me está hablando. ¿Por qué? Porque ese concepto de operaciones preliminares, fundamentales y definitivas es parte del vocabulario de nosotros como nutricionistas aplicado a las centrales de alimentación, pero no es aplicado a toda la industria, así que ahí también tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si ustedes van a una industria láctea, a una industria de carnes, lo más probable es que no van a entender el concepto de operaciones preliminares, aunque si yo hablo de limpieza de la carne o despostaje, cuando uno desposta la carne, eso es una operación operacional, perdón, una operación preliminar, ya dentro del concepto, pero en la industria de carne no la conocen de esa manera. Ellos la conocen como desposta o no sé, limpieza, eviscerado, pero no reconocen el concepto de operaciones preliminares. Así que ahí tienen que, eso déjenlo anotado por ahí para que les quede claro y no vayan a cometer el error de pensar de que todo el mundo conoce el concepto de operaciones preliminares, ¿ya? Después viene etiquetado, almacenamiento y manejo de productos químicos, y esto tiene que ver con cómo yo identifico y almaceno los productos dentro de un área de trabajo de alimentos. Generalmente uno habla de un lugar exclusivo para el almacenamiento de productos químicos, que tienen que estar etiquetados, rotulados, no deben utilizarse envases comestibles para guardar productos químicos. Existe una descripción muy, muy importante, muy, muy detallada respecto a cómo yo debo implementar este POES, ¿ya? Aseo y sanitización de equipo, ya más o menos, me imagino que ya lo tienen claro con todo lo que hemos conversado, y control de plagas, que tiene que ver cómo yo evito la presencia de plagas. Y esto va desde cosas tan sencillas como una malla mosquitera en las ventanas hasta una empresa que aplique un calendario de control de plagas, desratización, desinsectación u otros, desmalezación, desmalezar áreas colindantes a la empresa. Todo eso es parte del programa de control de plagas, y eso va también como un POES. Cómo se aplica, cuándo, quién lo hace, cómo lo hace. Y es importante esto, cuando uno habla de POE o de POES, uno responde varias cosas: el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el cuándo lo voy a hacer, el quién lo va a hacer y para qué lo hago y dónde lo registro, ¿ya? Entonces, cuando uno diseña un POES, tiene que responder el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el quién, para que también lo dejen por ahí anotado.
Entonces, como les decía, esto genera las orientaciones. Este documento lo van a encontrar en el manual de POES que está en el portal. Se lo subí para que lo tuvieran a mano, ¿ya? Dentro de los procedimientos operativos, podemos mencionar que estos son procedimientos escritos que describen y explican cómo se realiza una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. Detalle de este fin específico de la mejor manera posible es que todas las personas que lo apliquen lo hagan de la misma manera. Por eso es un procedimiento estandarizado, ¿ya? Existen varias actividades y operaciones, además de la limpieza y desinfección, que se llevan a cabo en un establecimiento, y acá vamos a tener, por ejemplo, las actividades preoperacionales, y estas deben también estar asociadas no tan solo a los alimentos, sino que también pueden estar utilizadas, aplicadas a los utensilios o infraestructura, ¿ya? ¿Cómo se diseñan? Los POEs se escriben en tercera persona, en un idioma simple. Importante esto, porque los POEs, como tienen que ser aplicados por todas las personas, no debo usar un vocabulario tan técnico. Debo ser lo más simple y claro en la explicación del procedimiento, para que, como les decía al inicio, cualquier persona lo pueda interpretar y cualquier persona lo pueda aplicar siempre de la misma manera. Evitar nomás procedimientos específicos de otros manuales. Generalmente uno lo que hace, ¿podría yo tomar una idea de otro manual? Sí, porque en realidad, cómo limpiar un piso, cómo limpiar un mesón de trabajo, en todas partes se hace de la misma manera. ¿Qué es lo que cambia? El producto químico que voy a utilizar, la frecuencia con que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no en todas partes tiene el mismo funcionamiento el área de trabajo. Entonces, va a depender de ese tipo de variables, pero generalmente el procedimiento se parece mucho. ¿Qué varía en el procedimiento? Como les decía, los productos químicos que voy a utilizar, la frecuencia, incluso hasta la superficie. No en todos los lugares se trabaja con la misma superficie, ¿ya? En algunas partes trabajan con, no sé, superficie lavable, utilizan melamina. Y uno dice, no, lo recomendado es acero inoxidable, y en otras partes utilizan acero inoxidable, ¿ya? Entonces, cosas como esas son las que uno va diferenciando a veces entre un procedimiento y otro, que pueden parecerse mucho, pero hay estas pequeñas, grandes diferencias. Debe ser un orden secuencial. ¿Cómo es esto? Paso 1, 2, 3, no ir y volver, sino que simplemente seguir una línea de tiempo en el procedimiento. Es como cuando le enseñaron a lavar las manos, el lavado quirúrgico. Yo no me aplico no me seco las manos antes de humedecerlas, o no me aplico el jabón después de secarme las manos. Entonces, todo el procedimiento, que sea burda el ejemplo, tiene que ser lógico, ¿ya? Ese orden. Y detallar acciones correctivas. Esto es muy importante. Acciones correctivas no es lo mismo que una acción preventiva, ¿ya? La acción preventiva es lo que yo hago para, como bien dice el nombre, prevenir o evitar que ocurra un hecho, ¿ya? Por ejemplo, una acción preventiva frente a un manipulador que aplica mal un procedimiento de lavado de un utensilio. La acción correctiva es, ¿cuál sería si yo detecto que un manipulador aplicó mal un procedimiento de lavado? ¿Cuál sería la acción correctiva que a ustedes se les ocurre que pudieran aplicarle? A ese, volver a lavar. Exacto, Karim. Volver a limpiar el utensilio, eso es correctamente. Eso es una acción correctiva. Y la acción preventiva, como yo quiero evitar que esto ocurra nuevamente, ¿cuál sería, Karim o Maite? ¿Desvincular al trabajador? No. Enseñar. Enseñar de nuevo cómo se hace. ¿Cómo se hace esto? Con un procedimiento de capacitación. ¿Ya? Es como cuando uno reprueba una asignatura. ¿Cuál es la acción correctiva? Ay, no. Ya, no, mal ejemplo, ¿no es cierto? Sí, pésimo ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe un texto, la acción correctiva del corrector del texto es cambiar la palabra por otra o corregirla. Y la acción preventiva es hacer un curso de reacción, por ejemplo, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ya lo mismo pasa en los procesos de aplicación de procedimientos operativos estandarizados o procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Ya? Son prácticas
saneamiento escritos que están establecidos, que están ubicados en cualquier establecimiento elaborador de alimentos, debe desarrollar e implementar para prevenir la contaminación o la adulteración de los alimentos que allí se producen. Si se detecta que el POES falló, se debe implementar medidas correctivas. No hemos hablado de POES todavía, Maite. Estamos solamente en los POES. Los POES están relacionados a la operativa del proceso. Por ejemplo, si yo quiero no sé, hacer pan. El cómo hacer el pan, la cantidad de ingredientes, cuánto debo dejar de leudado, eso es un POE, procedimiento operativo estandarizado, para que cuando venga alguien y formule la receta, aplique la receta, obtenga el mismo producto. Eso sería un POE, ¿ya? Mientras que el POES está asociado a sanitización, por eso es saneamiento. Todo lo que tenga que ver con saneamiento o limpieza es un POES. Lo que tiene que ver con el proceso productivo es un POE. Pero como no hemos visto todavía POE, no nos vamos a meter en ese camino o en ese libro. ¿Ya? ¿Se entiende ahí un poco mejor, Maite? Perfecto. Bueno, los POEs se deben registrar. Esto es parte de lo que, y es importante el registro, porque el registro lo pide la fiscalización. Cuando yo quiero validar el procedimiento, y viene, por ejemplo, o viene la Seremi o el encargado de calidad y quiere verificar que el procedimiento sea aplicado durante un periodo de tiempo, él me pide los registros. Entonces, cada vez que yo aplique un POES, voy a registrar. Se limpió el mesón, se limpió el piso, se hizo la correcta sanitización de pisos y paredes, se hizo un correcto lavado de manos. Eso es un registro de POEs. Ahora se me estaba ocurriendo otro POE, como para que se acuerde. La recepción de materias primas es un POE. El cómo yo recibo una materia prima, en qué me tengo que fijar al recibirla, dónde la tengo que registrar, eso es un POE. ¿Ya? Porque, como les decía, es un procedimiento operativo estandarizado, pero del proceso productivo. Entonces, deben cumplir con una rutina que garantice la efectividad y se compone de los siguientes pasos. El procedimiento de limpieza y desinfección que se ejecutará antes, durante y después de la elaboración, la frecuencia de ejecución y verificación de los responsables de las tareas, la vigilancia periódica del cumplimiento de los procesos de limpieza y desinfección, la evaluación continua de la eficacia del POES y la ejecución de la medida correctiva cuando sea necesaria. Ojo con esto, cuando ustedes detectan el incumplimiento de un POES, tienen que aplicar una medida correctiva, ¿no es cierto? Ya quedó claro eso. Pero luego tengo que verificar que la medida correctiva solucionó la no conformidad que yo detecté. Entonces, a eso se refiere con los registros y la verificación. Por ejemplo, y aquí aparecen conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre, que es verificar o validar, que son dos conceptos que vamos a ver cuando hablamos de HACCP, vamos a ver la diferencia entre validar y verificar, ¿ya? Pero también es importante, aquí aparece algo que dice vigilancia periódica del cumplimiento del proceso de limpieza y desinfección. Eso es lo que hace el encargado de calidad, por ejemplo. Vigilar que los registros existan y que el procedimiento se aplique, ¿ya? Y la evaluación continua tiene que ver con que la acción que yo propongo tenga el efecto deseado. Si yo aplico un procedimiento de limpieza y desinfección de mesones, ¿cuál es el efecto que yo deseo con ese procedimiento? Con un procedimiento de limpieza y desinfección sobre un mesón. ¿Qué es lo que yo espero al aplicar ese procedimiento? Que esté sanitizado. ¿Y eso cómo en qué se refleja, Javiera? ¿Cómo yo podría ver eso? Con Loreto lo vieron. Con una muestra, exacto. Hay varias formas de verificar esto, la eficacia del procedimiento. Exacto. El ATP, ¿a través de qué? De un luxómetro o un luminómetro, ¿ya? Que es un equipo chiquitito que uno
Ya creo, porque me mencionaste la ATP, así que Maite ahí lo tiene claro, que lo que detecta es ATP, originario de materia orgánica. Por eso si yo encuentro ATP es porque la superficie todavía está sucia, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo evalúo continuamente el procedimiento o el POES, una forma es visualmente, viendo que no haya suciedad visible, otra forma es verificando de que no haya presencia de ATP, o a través de un luxómetro o un luminómetro, o también con un muestreo microbiológico. Eso es más largo, pero también lo puedo hacer. Tomar una muestra microbiológica para ver si es que encuentro carga microbiológica patógena o suficiente para declarar que el producto está saneado. ¿Se entiende? ¿Para qué es la evaluación? Perfecto. Si tengo laboratorio en la empresa, ¿por qué no? ¿Es una aseveración, Javiera, o era una pregunta eso? Si tengo laboratorio en la empresa, ¿por qué no? Supongo que era una aseveración. Sí, pues si tienes laboratorio en la empresa, lo haces. Y si no, lo puedes hacer externalizado. Tú puedes contratar a una empresa que haga un muestreo microbiológico para identificar o validar la eficacia del procedimiento de saneamiento. Tipos de POEs, los preoperacionales y los operacionales. Van a buscar la diferencia y mañana me la cuentan entre preoperacionales y operacionales. ¿Ya? Ahí tienen una idea. Ambos deben existir por escrito. Entonces, todos son POEs, pero algunos van a ser clasificados como preoperacionales y como operacionales. Eso es una clasificación interna, ¿eh? No se compliquen que si no está definido de esa manera en todos lugares, pero es una forma para poder identificar dónde puedo encontrar errores potenciales, si en las preoperacionales o en las operacionales, ¿ya? Debe de indicarse todos los POEs quién es el responsable de ejecutar o de cumplir esta actividad. Generalmente puede ser un manipulador, el encargado de limpieza, el auxiliar de aseo, el maestro de cocina, que son los que aplican el procedimiento. Eso aparece en el POES como responsable. ¿Ya? Ya esto lo han revisado, conceptos de limpieza y desinfección. La limpieza elimina lo visible y evita también la presencia del desarrollo microbiológico, y la desinfección lo que va a hacer es disminuir la carga microbiológica que esté presente. ¿De qué dependen estos conceptos o el resultado de este procedimiento? De factores como la temperatura, el tiempo, el recurso humano que lo esté aplicando, y aparece aquí como una puertecita en la cabeza que tiene que ver con el conocimiento, el cómo hacerlo, ¿ya? Son factores que van a influir de forma importante en cómo voy a obtener un resultado positivo o negativo. María Jesús. Veo que levantó la mano, María Jesús. ¿O fue un error? Se equivocó, ya. La desinfección, por otro lado, ya les mencionaba, es disminuir o eliminar la carga microbiológica utilizando distintos compuestos químicos, generalmente, para poder generar una superficie inocua, y esto va a producir finalmente una alimentación libre de contaminación o que no vaya a generar una enfermedad de transmisión alimentaria. Los factores, el tiempo, la temperatura, la solución o la concentración, los tipos de microorganismos, porque no todos los productos químicos son efectivos contra todos los microorganismos. Generalmente son de amplio espectro, pero también tengo que tener claro qué es lo que quiero eliminar. Exacto, los biofilm producidos por qué microorganismo era, Javiera. La listeria, exacto. Ahí la listeria forma su ejército de microorganismos, porque en ese micromundo no tan solo vamos a encontrar listeria, sino que vamos a encontrar otros microorganismos, pero el que genera este ambiente es la listeria, ¿ya? Y generalmente son todos patógenos.
Entonces, la desinfección también depende de varios factores: tiempo, temperatura, la concentración, el tipo de microorganismo y cuánto voy a aplicar o quién va a aplicar esta solución. Por tanto, el recurso humano también es importante. Requisitos: que sea de un desinfectante, la efectividad, debe ser seguro, debe ser inodoro, no corrosivo y no genera resistencia. Por tanto, no puedo utilizar antibióticos, por ejemplo, por muy buenos que puedan ser para destruir la carga microbiológica, no se recomienda y no se utilizan. ¿Por qué? Por la resistencia a los que generan o que pueden generar o producir los microorganismos al uso de antibióticos de forma indiscriminada. Concentraciones que podemos encontrar, y acá ojo, las concentraciones, lo que yo sugiero, trabajar con concentraciones no en porcentajes, sino en partes por millón. ¿Por qué? Porque por ahí he escuchado, de hecho el otro día tomé un examen de una alumna y ella hablaba de que el cloro se utilizaba al 5% para desinfectar frutas. Y el tema es que el cloro al 5% es el que venden, comercial. Es la botella de cloro de litro, ese viene con una concentración del 5%. Entonces, no hablamos de concentración en porcentaje, porque eso sería 0,005% para poder desinfectar. Entonces, lo más lógico es trabajar en partes por millón. Y aquí va a depender qué es lo que quiero. Si yo quiero desinfectar agua y transformar esa agua en agua potable, voy a poder utilizar entre 3 a 10 partes por millón de cloro. En el caso de superficies en contacto con alimentos, se recomienda el uso entre 100 y 200 partes por millón. Y las superficies que no van a estar en contacto, por ejemplo, pisos y paredes, puedo utilizar concentraciones mucho más altas, desde 400 partes por millón. Con 400 partes por millón es una concentración segura para eliminar o disminuir la carga microbiológica. Si utilizo más concentración, lo más probable es que finalmente voy a estar perdiendo dinero, porque con 400 partes por millón es suficiente, ¿ya? Y esto aplica para todos los desinfectantes. Por lo tanto, no hablamos de porcentaje en las concentraciones utilizadas, sino que hablamos de partes por millón. Errores que habitualmente, ¿qué hora es? Son las 11:32, nos quedan todavía poco más de 10 minutos. Errores que habitualmente vinculados a la limpieza: hacerlo apresuradamente, no. Hay que darse el tiempo de aplicar este procedimiento correctamente y en el momento adecuado, ¿ya? Hacerlo en el lugar inadecuado, la elaboración o la aplicación del procedimiento, mala elección de detergente y desinfectante. Y acá como volvemos a lo que les mencionaba al inicio, o lo que les tiene que haber mencionado Loreto. Los desinfectantes y los detergentes tienen afinidad algunos entre ellos y otros claramente no. Buscar cuál es la afinidad del detergente y desinfectante que quieren utilizar. Mala preparación de las soluciones de limpieza y desinfección, y esto tiene que ver con las concentraciones. ¿Cómo lo aplico? ¿Con qué temperatura de agua? Yo sé que los detergentes funcionan muy bien a alta temperatura, pero no los desinfectantes. Por lo tanto, ahí tengo que buscar una temperatura ideal si yo quiero mezclarlos. Y si no, aplico el detergente por un lado, aplico el detergente, limpio, enjuago o clarifico, y luego aplico el desinfectante de forma individual. Ya, y de esa manera puedo utilizar distintas temperaturas en el uso, y el mismo cuidado que debemos tener en la temperatura es la concentración. Utilizar concentraciones demasiado altas pueden generar dos problemas: una intoxicación, que sería lo más grave, y lo otro es pérdida de dinero. Y obviamente también se me olvidaba, la había dejado afuera, la contaminación ambiental. Al utilizar altas concentraciones de cloro o de detergente, innecesariamente van a llegar a una planta de tratamiento, o van a llegar a un estero, o van a llegar al mar, y eso va a generar una contaminación que yo pude haber prevenido si hubiese utilizado la concentración recomendada, ¿ya? Y utilizar accesorios en mal estado de conservación, por ejemplo, el tema de las mopas que veíamos delante. Muy mopa puede ser para el piso, pero tiene que estar en buenas condiciones para que pueda ser utilizada. Recuerden que si la mopa está demasiado sucia, la efectividad del desinfectante se ve disminuida, porque voy a traspasar carga microbiológica o carga orgánica a la solución, y eso va a generar una disminución de la efectividad. Por tanto, una mopa sucia no vamos a recomendarla para un procedimiento de desinfección o de limpieza. Realmente voy a dejar más sucio que limpio.
Aplicar temperaturas incorrectas, usar productos de limpieza y desinfección no aprobados. Esto es importante. Esto no se da mucho en la industria porque como existe la norma de trazabilidad, que la vamos a ver más adelante, yo todo lo que aplico dentro de la industria alimentaria tiene que estar normado y tiene que estar aprobado por el Códex Alimentario, por el Reglamento Sanitario, por el ISP o la institución que esté asociada, por ejemplo, al producto. Pero a nivel doméstico, esto no aplica tanto, porque hay mucha gente que compra productos de limpieza y desinfección en ferias libres y a veces uno encuentra productos que están fuera de la norma, que las concentraciones son elevadas, o que el producto ni siquiera viene con un rótulo que nos permita conocer o identificar el origen de ese producto químico. Por lo tanto, a ese tipo de productos no aprobados me refiero que no deben ser utilizados. Como les digo, en la industria se usa, ocurre poco, producto de la trazabilidad o de la norma de trazabilidad, pero a nivel doméstico podríamos encontrar este tipo de instancias o errores, ¿ya? Métodos inadecuados o mal aplicados, y esto tiene que ver con el procedimiento. Si yo explico bien el procedimiento, si está bien descrito en el papel y hago un proceso de capacitación y de educación a los auxiliares o a las personas que van a aplicar el procedimiento, no debiese tener este tipo de problemas. Y personal mal entrenado, ya que eso tiene que ver con la educación. ¿Cómo verificar la higiene en las superficies? Ya lo tuvieron que haber visto. Inspección visual y testeo de productos químicos. ¿Cómo hacemos la inspección visual? Obviamente viendo que esté limpia. Pueden haber controles microbiológicos y acá vamos a hacerlo con tórula y esa tórula después la vamos a cultivar. Dependiendo qué es lo que quiera cultivar, puede ser un caldo cultivo, puede ser una placa Petri, dependiendo qué es lo que esté buscando. ¿Ya? Algunos procedimientos que deben estar descritos en los POEs. Por ejemplo, el ingreso de personal a la planta. ¿Cómo yo ingreso? ¿Qué personas no deben ingresar? ¿Bajo qué condiciones yo puedo ingresar? Por ejemplo, cuando uno va a una visita a una pesquera, a una industria, nos pasó hace poco, fuimos a una heladería, producto de uno de los proyectos que estamos trabajando, y nos pusieron ropa desechable de cuerpo completo, gorro, cofia, unas cosas que parecían antipar, esto como pasamontañas desechables, delantal desechable, guantes, zapatos de estos desechables. ¿Por qué? Porque el lugar donde entramos trabajaban con productos lácteos y tenían que ser o mantener ese tipo de inocuidad. Por tanto, eso está descrito como un POES, las condiciones de ingreso. Y acá ven, si se dan cuenta, empiezan a aparecer un POES que no estaba cuando se los nombré al inicio, los básicos, porque esto generalmente va a depender del tipo de empresa. Manejo de productos tóxicos, cómo yo voy a controlar, y esto choca mucho con la norma de trazabilidad. Productos tóxicos o que pueden generar una toxicidad que puedan ser aplicados en el proceso de elaboración, cultivo o engorda, por ejemplo, de un animal que luego va a ser sacrificado y transformado en un alimento, esos productos también deben ser controlados, ¿ya? Disposición de residuos, ¿cómo yo elimino la basura? Importante, existe una frecuencia de eliminación, existe una frecuencia de extracción de la basura, existe una clasificación de la basura, eso también es un POES, ¿ya? Protección de alimentos frente a contaminaciones, ¿cómo yo hago o qué aplico para que el producto, un producto ya está elaborado, no corra el riesgo de ser contaminado, ¿ya? Limpieza de superficies y utensilios y equipos en contacto con alimentos, limpieza de utensilios y equipos durante los intervalos de tiempo, higiene del personal, manejo de agentes de limpieza y desinfección, manejo de desechos, son los títulos que yo puedo ir encontrando en los distintos procedimientos. Vamos a alcanzar a terminar. ¿Cómo se estructura un procedimiento? Este es el formato. Tiene que tener el título del procedimiento, por ejemplo, POES de lavado de manos, POES de limpieza de equipos eléctricos. El índice va a depender qué tan extenso sea el archivo o el documento para poder decir en la hoja 1, 2, vamos a encontrar toda la información. El objetivo del procedimiento es que generalmente va a estar asociado a disminuir la carga microbiológica, eliminar la suciedad, generar un producto inocuo, va a depender cuál sea el POES que yo esté aplicando. Los alcances habla de dónde lo voy a aplicar. Por ejemplo, si yo hablo de un POES de limpieza de mesón de desconche, ¿ya? ¿El concepto de desconche lo conocen?
El desconche es lo que uno hace cuando limpia el plato. Él limpia los platos, los residuos de los platos. Cuando ustedes dejan comida en un plato, ese plato llega al área de lavado y dentro de ese lugar hay un área que se llama área de desconche. Y ahí se elimina todo el resto de alimento que quedó en el plato para pasar al lavado. Ya, entonces, si yo tengo, para poder ejemplificarlo, el alcance del POES que dice alcance, limpieza de mesón de desconche. Ese POES va a ser exclusivo para ese mesón, no para el mesón donde yo hago los sándwiches, por ejemplo, que también puede ser un mesón de acero inoxidable, pero no tiene las mismas condiciones microbiológicas o de riesgo microbiológico. Por eso el alcance es importante. Lo mismo el área de cocina fría, este POES está establecido para el área de cocina caliente, este POES está destinado para el área de almacenamiento, eso también va en el alcance, ¿ya? Entonces, en el alcance pondríamos el área o el objetivo o la acción o la actividad que se desarrolla en ese lugar. Las referencias hablan de las normas que ustedes utilizaron para desarrollar o diseñar ese POES. Ya, por ejemplo, Reglamento Sanitario de los Alimentos, el Códex Alimentario, la norma 2831, dependiendo cuál sea la norma que ustedes utilizaron para diseñar ese POES, ustedes lo ponen como referencia bibliográfica. Definiciones, todos los conceptos que ustedes detallen o utilicen en el POES, por ejemplo, si voy a hablar de limpieza, es una definición que tengo que declarar, que definir. Si hablamos de sanitización, lo mismo. Si hablamos de un procedimiento preoperacional, tendré que poner ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque si alguien lee el procedimiento y tiene alguna duda de algún concepto, va a las definiciones y ahí deberían estar todos los conceptos que no son de conocimiento general. Responsabilidades, y aquí van todas las personas que estarían directa o indirectamente involucrados en el procedimiento, tanto el que lo aplica como quien fiscaliza que el procedimiento esté bien hecho. Esas personas van detalladas, cargo, por ejemplo, auxiliar de aseo, responsabilidades, aplicación del POE, limpieza, desinfección de pisos, paredes, superficie. Ahí ustedes ponen todas las responsabilidades que él tiene en el POES. Registro. Otra responsabilidad, jefe de calidad. ¿Qué hace? ¿Cuál responsabilidad tiene él? Verificar el correcto o la correcta implementación de este POES. ¿Ya? El procedimiento, y aquí viene el detalle del paso a paso. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Quién lo va a aplicar? ¿Por qué se va a hacer? El paso a paso. Primero qué hago, luego 2, 3, 4, que no quede ninguna duda. El monitoreo es una planilla. El monitoreo se habla, generalmente hablamos de una planilla de monitoreo donde yo pongo el registro y va responsable, fecha, actividad, acción, utensilios utilizados, y después aparece la verificación, que sería otra planilla, o a veces la misma planilla de monitoreo aparece una columna que dice verificación, y es el registro de que alguien verificó que el procedimiento se hizo correctamente, ¿ya? Y los anexos son cualquier documento que estuviera relacionado al procedimiento que ustedes estén aplicando. Luego de esto les dejé ejemplos, por ejemplo, el POES de lavado de manos, el nombre lavado de manos, objetivo y alcance, asegura la higiene, lavado de manos, aplicación correcta de este procedimiento, alcance todo el personal que ingresa a la cocina. O sea, si yo no entro a la cocina, no tengo que aplicar este POES. Así de sencillo. ¿Ya? Porque así lo dice el alcance. Documento asociado, reglamento sanitario de los alimentos, hoja de seguridad de productos químicos utilizados, que en este caso sería el jabón. Si se dan cuenta, todo acá en documentos asociados van todos los documentos que ustedes utilizaron o tengan alguna relación con el POES. Procedimiento, el paso a paso. La frecuencia al inicio del turno de trabajo, al inicio y término de cada actividad, los insumos que voy a utilizar, el monitoreo, el administrador de local o de contrato, administrador de contrato o encargado de aplicar el checklist. Ese es el monitoreo, el responsable del monitoreo. Acciones correctivas, corregir los puntos indicados en el procedimiento que no se cumplen y verificar la correcta aplicación del procedimiento. ¿Ya? Acá aparece un POES de lavado de manos, que esta sería el cómo, cuándo, el quién, cuándo, frecuencia, cómo y con qué se hace, que sería otro formato para poder incluir dentro del POES de lavado de manos. Y eso sería como por ejemplo. Les sugiero que revisen los ejemplos y lean el manual de POES que les dejé en el portal para que lo puedan desarrollar. ¿Ya? Y con esto terminamos lo que es POES, o procedimiento de limpieza y desinfección. ¿Ya?
Queda un minuto para que comience. El test está liberado, así que deberían comenzar en tanto ingresen ahora a la evaluación. Que les vaya muy, muy bien. Ya. Chao, voy a apagar la grabación.